cada dólar que invierte en comprar sus medicamentos lo lleva prácticamente a no poder ni comprar sus comidas. Entonces, eso sí llega como a empobrecer a la gente. Sí, enfermedades que más gastamos plata, en realidad son prevenibles. Claro. Sí, mira, siempre cuando la gente piensa salud, piensa que salud es ausencia de enfermedad. Familia, hoy tengo a una invitada súper especial. Muchos de ustedes la conocen. Y si no la conocen, bueno, ahora la van a conocer. La doctora Rosario Turner, fórmula de campaña del candidato y expresidente Martín Torrijos. Un podcast muy interesante, ya vieron el reel. No solamente vamos a hablar un poquito de política de campaña, sino que yo le hice preguntas muy específicas de temas médicos que a mí me preocupan, tanto en gestión como en cuidado propio. Así que, bueno, como saben, todas las críticas constructivas se las dejan a la invitada en sus redes sociales. Aquí se las voy a dejar. Y bueno, estamos creciendo mucho en YouTube. Suscríbanse al canal. Esa es la mejor manera de saber que les gusta lo que estamos haciendo. Javi, vámonos con el podcast. Doctora, bienvenida al podcast. Finalmente la tengo aquí y la estaba esperando desde hace 1000 años hasta que viniera. Bueno, empecemos por lo básico. Vamos a empezar porque yo quiero saber. Usted es doctora con 80.000 millones de maestrías y un montón de cosas. ¿Cómo terminó usted metida en el tema político? Bueno, realmente mi mamá siempre fue una mujer con mucho liderazgo y ella era del Partido Revolucionario Democrático. Y entonces, por eso fue que usted... En algún momento de mi vida decidí formar parte del partido porque creo mucho en todo lo que es principios torrijistas, pero en el devenir con el tiempo, ya sabes, pues no nos representaron la dirigencia y decidimos separarnos del Partido Revolucionario, manteniendo siempre una filosofía de principio, de solidaridad con la gente. Claro. Digo, va a ser muy interesante qué pase con el partido, porque yo sé que, por ejemplo, en el caso de Martín, hay muchas figuras del PRD que sienten una afinidad muy fuerte con el torrijismo. Y bueno, hay que ver qué pasa después de la elección con esa gente, con el partido. Yo quiero saber, porque yo la conozco a usted... porque usted era mi serie favorita en la pandemia. No digas eso. Todos los días yo bajo, viene la doctora. Fueron tiempos bastante difíciles. Claro. Yo te felicito porque de verdad que se notó por lo menos, porque mucha gente ve Panamá, pero por lo menos yo tuve la oportunidad de seguir también el tema a nivel mundial por negocios, amistades y un millón de cosas más. Y pues yo creo que fuera del tema de la pandemia, yo no sé si es tu personalidad o qué, pero como que había una empatía y como que tú te identificabas con la gente y la gente contigo. Cuéntame cómo fue esa experiencia para ti. Bueno, fue una experiencia muy difícil, no solamente porque yo en ese momento tenía una situación, mi mamá tenía una enfermedad crónica y tenía esa situación en paralelo, pero yo soñaba ser ministra nuevamente para poder resolver muchas cosas que uno ve desde lejos, las citas dilatadas, los servicios ineficientes. Y entonces luego de ordenar todo lo que era la organización y los recursos económicos, ¡pam!, me cae la pandemia. Entonces era una situación inédita, no sabíamos cómo era el virus, cómo se comportaba. Y comenzamos a tomar medidas generales, unas apoyadas por la Organización Panamericana de la Salud. Yo tuve la ventaja que algunos embajadores me pusieron en contacto con las autoridades chinas y de alguna manera nos dieron algunos tips de los protocolos de allá. Y entonces comenzamos a comparar qué hacer y no hacer. Pero fue una situación muy dura ver el dolor humano. Y lo que sí tenía una cuestión yo en mi mente es que no quería que Panamá pasara lo que en otros países se veía, que había gente tirada en la calle muerta, claro, que los hospitales estaban saturados. Y tuvo una gran ventaja, tengo que decírtelo, la primera línea en este tipo de situaciones, por lo general a veces se resiste a formar parte. Cuando le dijimos a los médicos, cuando le dijimos a la policía, incluso a la gente del agro para ver el tema de la alimentación, todo el mundo fue muy solidario. Los panameños demostramos algo diferente, un sentido humano, un sentido solidario de ayudarnos uno a otro. Y eso fue la parte que podría decirte que fue positiva, ¿no? Aunque a veces también en este tipo de situaciones sale la parte negativa de las personas y
y uno tiene que vivir con todo eso, ¿no? Claro, en muchas crisis hay mucho oportunismo, ¿no? Exactamente. Pero tienes toda razón. Hay gente que, yo se lo digo, te da comentarios a personas de que en otros países había fosas comunes. Sí. En el medio de las ciudades, en Latinoamérica. O sea, yo creo que sí, tienes razón. Y definitivamente yo creo que en Panamá se nota mucho la solidaridad cuando tenemos esos concursos afuera de que lo mejor del amor, Tu cara me suena, esa de que American Idol, ¿te acuerdas? Sí. Los panameños cómo votan y se unen. Entonces no me sorprendió que en una situación así, pues muchos panameños pues fueran valientes, ¿no? Porque Solidarios. yo creo que la incertidumbre es lo que más asustó en ese momento, ¿no? Sí, mucha incertidumbre porque en algún momento la organización no quería asustar a la gente, no Claro. tomaba las decisiones que estábamos esperando que tomaran. Al final, bueno, ya declararon la pandemia, pero ya la velocidad de propagación que tenía el virus ya se había transmitido. Lo importante es que Panamá tuvo una tasa de letalidad baja. Fue muy doloroso ver gente fallecer, gente joven, pero que al final, a pesar de todo lo que ocurrió, Panamá pudo salir adelante. Y mientras uno mira algunos países que están en unas situaciones muy críticas económicas, bueno, nosotros no estamos tan bien económicamente, pero estamos mejor que otros, y entonces eso te da como la esperanza de que si tenemos una buena decisión en las próximas elecciones vamos a tener la oportunidad de recuperar a Panamá y llevar a Panamá a otro nivel, y con alguien de confianza como Martín Torrijos, ¿no? Doctora, si la ciudad hospitalaria hubiera estado lista, ¿hubiera habido una diferencia en el manejo de los casos? Mira, yo te digo que definitivamente una de las cosas más críticas que nosotros pudiéramos decir que ocurrió, que nosotros tuvimos que preparar instalaciones para poder atender pacientes. La ciudad hospitalaria hubiera sido fundamental para poder atender a pacientes en condiciones críticas, para poder usar ventiladores, entonces la parte de intensivo que tanto se requirió y no tener que estar haciendo una serie de gastos preparando, por ejemplo, Figali, pero tuvimos que poner otra instalación a nivel del Instituto Nacional de Medicina Física, pero no eran los gastos, ¿no? Sino el tiempo que tenías que invertir, y acá ibas a tener una oportunidad más rápida de atender a los pacientes y más posibilidades de sobrevida. Pero el problema no es un problema no solamente de la ciudad de la salud. Los últimos gobiernos dejaron una serie de instalaciones, aproximadamente 7 centros de instalaciones como los CAIPI, los centros de atención que se llaman de atención de primaria, en donde están, por ejemplo, el de Puerto Caimito, el de Dolega, están prácticamente sin atender a la gente, y es una inversión que se hizo, ¿no? Una pregunta muy general, pero creo que eres la persona más idónea para responderla. ¿Cómo solucionamos el tema de la salud en Panamá? Mira, es un tema de voluntad política. El país tiene suficiente personal con talento, que hay algo de inequidad que podemos irlo mejorando en las comarcas, eso se puede ir resolviendo nombrando personal en ese lado. Pero a veces por el temor político de que si tomas una decisión que pueda ir en contra de los gremios o de lo que la gente espera, entonces no la tomas. Y sí es importante ir ya trabajando en ese proceso de unificación de las instalaciones, de tal manera que el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social no sigan duplicando. Y por el otro lado, nosotros tenemos que tener una gestión de resultados. O sea, aquí no se puede estar diciendo, mira, es que yo quiero un centro de salud donde el diputado tal vive o donde el representante tal lo está pidiendo. O sea, todo tiene que ser debidamente planificado para que podamos tener una rendición de cuentas de acuerdo a las necesidades del país. Y en la medida que tengamos ahorro, que no despilfarremos el dinero, que no haya corrupción, podemos tener más equipo, más innovación y hacer un sistema sanitario moderno como los panameños requerimos. Y bueno, muy cierto el tema ese de que la gente con menos recursos, definitivamente, creo que no es una opinión, creo que es un hecho, tiene menos posibilidades de curarse de muchas enfermedades, ¿no? Yo he tenido la bendición de poder tener, pues, seguro privado y 1 millón de cosas más para enfrentar ciertas situaciones familiares. Y yo me pregunto, si yo no tuviera esto o tuviera esta liquidez en este momento, no sé cómo haría.
Yo he visitado muchas veces muchos hospitales aquí, el Hospital del Niño, el oncológico, varias veces durante estas campañas, puesto que muchos candidatos me han apoyado y de verdad que uno escucha los cuentos, vivirles otra cosa. O sea, es una cosa que creo que es voluntad, porque cualquier mandatario que vaya a esos lugares, como uno lo ve como una prioridad, ¿sabes? Es una cosa que yo me quedo así y bueno, el candidato Martín lo ha dicho varias veces aquí que eso es algo por lo cual él está muy feliz de estar contigo porque siente como que tiene esa experiencia y de que el que no es doctor o no ha tratado eso, pues opina. Pero yo me imagino que tú sabes dónde poner el clavo a... Pero yo creo que uno de los temas fundamentales en salud, no solamente la voluntad política, es que nos rodemos de los mejores. Muchas veces los directores que ponemos en las instalaciones son personas que se han puesto por alguna recomendación y no necesariamente los que tienen el conocimiento. Y ahora claro. Martín se ha comprometido, y yo estoy totalmente de acuerdo, que los directores médicos sean por concurso, porque eso te permite poner a personas que no solamente conozcan el sistema, claro. sino que se atrevan a tomar decisiones. Porque a veces no se atreven a tomar decisiones porque este es mi amigo, porque este es mi vecino, porque es el mismo especialista de mi misma rama. Y uno tiene que tomar determinaciones que sean de acuerdo a los reglamentos. O sea, la situación que pasó, por ejemplo, el día de ayer con una señora María que trajo su niño del interior y que tuvo en 7 instalaciones. Él estaba en una edad de transición en ser adolescente y ser niño. Y en todos los lugares, de alguna manera, unos lo rechazaron, en otros lo atendieron extemporáneamente y al final el niño murió. O sea, eso no debe pasar en un país como el nuestro, en donde es calificado como un país con muchos recursos económicos. Entonces sí es muy importante que no solamente es que tengas la mejor infraestructura, que tengas el mejor equipamiento, sino tener ese sentido humano y de calidez que debe haber en la atención de los pacientes. O sea, el que estudia medicina, uno lo estudia porque tú sientes el amor y la pasión por lo que estás haciendo. Entonces mucha gente a veces se mete en la carrera porque te da un estatus y lo que hace a veces no es lo correcto. Y sí es importante que en este nuevo gobierno, primero Dios con Martín, comencemos a trabajar nuevamente con el tema de la cultura de calidad que debe haber en los servicios de salud. O sea, podremos dar muchos cursos de adecuación de las mejores técnicas innovadoras, de equipamiento, claro. Con simuladores, con equipos, pero la parte de calidad y poner el centro al paciente, eso nunca se puede abandonar. Claro, ¿no? Y lo que tú acabas de decir es muy triste lo que pasó y muy cierto, ¿no? Porque yo lo veo que es como cualquier otra empresa privada. O sea, si tú no tienes a los mejores, a los idóneos, a los mejores, la empresa no sirve. Obviamente las cosas cuando son como hospitales públicos o el gobierno, o sea, tú no puedes generar menos de lo que gastas porque estarías en quiebra. Obviamente claro. Como aquí el tema de los impuestos y demás. Cuéntame una cosa, ¿cómo tú quedaste siendo candidata a vicepresidenta de Martín? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, realmente yo conozco a Martín desde su primera campaña y siempre fui del equipo del área de La Chorrera, donde yo vengo. Me pidió que me agregara al equipo, después me pidió que me fuera jefa de campaña. Yo la verdad que le decía, bueno, jefe de campaña mujer, el mundo político es un mundo más llevado por los hombres y a veces es difícil para las mujeres incursionar. Le acepté y cuando ya se estaba acercando el término de escoger quién iba a ser el candidato que lo iba a acompañar a la vicepresidencia, me dice, tengo 3 personas que estoy mirando para escoger y estoy viendo y en los próximos días voy a decidir. Y a mí me parecía que estaba hablando de otras personas, por supuesto. Okay. No me imaginaba que yo no estaba en esa terna, ¿no? Hasta que el día me dijo, oye, ya arreglaste los papeles que tienes que entregar para ser mi candidata para vicepresidente. Digo, en el momento, fue un momento de mucha alegría para mí porque antes las mujeres estábamos alrededor del 20 y tanto % que participábamos en política, ahora estamos bajando al 18%. O sea, cada vez las mujeres tienen menos liderazgo, o sea, podemos ayudar mucho a los hombres para que suban, pero no aceptamos el rol de política. Entonces, esa parte me pareció interesante. Pero bueno, aparte de eso, yo represento la campaña de Martín
algo muy importante. O sea, la mayoría de la gente dice, yo voy a hacer esto, yo creo en el valor de las mujeres, yo creo en que voy a dar educación, pero en su actuar no lo hacen. Y Martín dijo, yo quiero una mujer en mi campaña que me acompañe. Eso demuestra un poco cómo es Martín. O sea, lo que él dice lo hace. Y eso para mí es muy importante. He hablado de un gabinete paritario y hemos estado hablando de las formas como poder también contribuir que las mujeres puedan ir a sus trabajos, ampliando los tiempos para los centros que atienden los niños, para que puedan hacer trabajo. Entonces sí hay una preocupación para mejorar la calidad de vida de la mujer, que en el país definitivamente cuando uno ve los indicadores nos encontramos con algunos niveles de brechas de género que hay que mejorar, y yo estoy convencida de que Martín lo va a hacer. Y bueno, me imagino que tú eres una mujer que siempre ha asumido los retos de frente, y yo creo que cuando yo me enteré, me acuerdo, que tú ibas a ser la compañera de fórmula, obviamente yo lo vi desde el punto de vista estratégico, pero nunca pensé, de repente porque todavía no te conocía, pero nunca pensé que iba a haber semejante empatía entre la juventud y tú, o que de repente iba a funcionar también esa mancuerna, porque a veces, y lo podemos ver en esta campaña, en esta campaña hay muchos mancuernas presidente y vicepresidente que tienen toda la lógica en papel, pero en la práctica, cuando están juntos, pues se ve que no hay una verdadera conexión, una verdadera amistad, o no hay como un verdadero equipo, sino que bueno, esto lo necesito, esto que tienes tú lo necesito y listo. Y yo creo que en esta campaña principalmente, pues se ha notado mucho que de verdad sí hay ese respeto, ese apoyo y esas ganas, ¿sabes? De trabajar. Y no sé si tú lo sientes así como lo veo yo. No, primero tengo que decirte que no es solamente porque Martín sabe trabajar en equipo que lo que contribuye a que se perciba, claro, que nos llevamos bien, sino que tenemos muchos objetivos y metas en común. O sea, él dejó su casa, su tranquilidad para de alguna manera venir a incursionar nuevamente en la política, y yo soy una soñadora de que en Panamá podamos combatir la pobreza, claro, que los niños tengan mejores condiciones de vida. Entonces esos elementos hacen el creer en las mismas cosas, poder compartir las metas, las actividades, y cuando yo no puedo ir a una actividad, él puede ir, nos complementamos. Vivian también siempre está dispuesta a apoyarnos. Entonces todo el equipo y el resto de los que nos están acompañando siempre tienen esa disposición. Eso es lo que nos hace hasta incluso disfrutar la campaña. Claro. Faltan pocos días, pero no hay estrés porque sabemos que estamos haciendo lo correcto, porque estamos buscando el bienestar de los panameños. Cuéntame, ahora que estás en medio de una campaña política, y bueno, tú tienes ya experiencia política porque has estado en estos temas, pero cuéntame, ¿qué te ha sorprendido de manera negativa ahora que has conocido el país caminándolo con el candidato? Mira, yo lo que me sorprende cada día es que a veces cuando nosotros hacemos estudios buscando evidencias científicas de cómo está la situación del país, a veces uno se engaña porque las cifras frías te dicen que las cosas van bien, pero cuando tú estás en el caminar, en el recorrido, te encuentras que la realidad no es esa. O sea, yo he llegado a lugares en donde me he encontrado niños con un nivel de desnutrición tan grande que yo le he tenido que decir al familiar, tiene que llevarlo a la instalación porque el niño tiene esto. Me he encontrado niños también con trastornos de espectro autista con edades mayores, que te puedo decir 7, 8 años, cuando por lo general preferimos que ese tipo de diagnósticos se hagan antes del año de edad. Entonces uno se da cuenta que lo que uno en papel ve como que todo fuera ideal no es así, y implica entonces la necesidad de que nosotros veamos el real Panamá que existe y no nos estemos engañando de que nosotros tenemos un país que vive en una abundancia de todo tipo, económica, social. O sea, tenemos muchas cosas por mejorar. Hay un camino muy claro que hay que trazar, y eso es la justicia social. Nosotros no podemos estar pensando que solamente un grupo
de las estrategias deban ser beneficiar a una gente. La mayoría de las estrategias deben llevarnos a la igualdad, para que la gente tengamos todos iguales de oportunidades. Y eso que me dijiste, o sea, las cifras frías son las cifras sin contexto. Sí, porque tú cuando van al camino hacen una encuesta, preguntan los datos, se analizan fríamente, pero cuando tú vas con más detalle y ya a lo mejor no es una investigación, por decirte, solamente cuantitativa, sino cualitativa, las cifras cualitativas, cuando vas más allá y preguntas más cosas, más datos, entonces ese tipo de investigación junta te da más información de lo que el contexto te da, ¿no? ¿Qué has visto tú cuando tú y Martín están caminando? ¿Qué percibes tú del pueblo? Mira, te voy a decir la verdad. Al principio, cuando comenzamos con este proyecto, yo tenía como mucha preocupación porque el partido que teníamos era un partido muy pequeño y Martín y yo teníamos el interés de llegar para hacer los cambios, pero sentíamos que como decían en ese Volkswagen tan pequeño, no íbamos a poder lograr todo lo que se necesitaba. Pero ahora, en los últimos meses, o sea, cuando vamos a las casas, la gente nos dice, yo voy contigo, tú eres el hombre. Hola, doctora, ¿cómo está? O sea, se ve la simpatía, y no es una simpatía que tú sientes que la gente está fingiendo. O sea, los abrazos, la gente sale con la foto de Omar y le dice, tú eres torrijista, aquí está la foto de tu padre. O sea, hay un sentimiento, una sensibilidad que la percibes, que la logras sentir. Y es muy hermoso, ¿no? Ver cómo la gente reconoce que en el gobierno de Martín Torrijos se hicieron muchas cosas, no solamente económicas, sociales, y la gente comienza a decirte, por ejemplo, cuando tú tuviste en el gobierno, hubo la posibilidad que a mi hijo lo operaran la cadera, las cataratas, hablan de tantas cosas que nos obligan a que si nosotros el 5 de mayo vamos a ser bendecidos primero por Dios, vamos a tener que reforzar el esfuerzo porque la situación del país es una situación muy, muy crítica y va a requerir que hagamos el mayor esfuerzo, pero también buscar la forma de tener una coalición en donde no solamente sea la gente del Partido Popular, sino que los independientes, las personas con las mejores cualidades de cualquier partido, que se sumen a ayudar a este país, que es un país que tiene muchos méritos, un país pequeño, pero que tiene tiene grandeza. Y me parece que agregándole a eso es que el 1 de julio hay que empezar a trabajar inmediatamente. Sí, efectivamente. Nosotros estamos hablando ya de los proyectos para los primeros 100 días, estamos visualizando algunas temáticas para poderlo presentar una vez que lleguemos al gobierno. Y bueno, no solamente es un tema de trabajo, la mayoría de la gente cuando vamos dice, sí, necesitamos más trabajo. Martín está muy consciente de que hay que generar trabajo para los jóvenes, que hay que mejorar todo el tema del agua, ya está el proyecto para ello, pero también hay otros temas que son muy vitales. O sea, cada persona que tiene que comprar sus medicamentos o tiene una enfermedad crónica o como diabetes o como cáncer, cada dólar que invierte en comprar sus medicamentos lo lleva prácticamente a no poder ni comprar sus comidas. Entonces, eso sí llega como a empobrecer a la gente. Y es muy importante para nosotros poder implementar, no hay una fórmula mágica, pero sí tener entre las proyecciones que tenemos, poner un precio de referencia para los medicamentos y si tenemos que comprar medicamentos del extranjero para evitar que se produzcan desabastecimientos ficticios que hace que entonces aumenten los precios. Lo vamos a hacer, incluso estamos en un proyecto de una agencia de medicamentos para poder tener gente con talento, pero también con poder comprar en conjunto la caja y el ministerio los medicamentos, precios que sean accesibles, pero también productos que sean definitivamente de calidad y que sean de eficacia comprobada, ¿no? Claro, y yo creo que lo más importante es eso, pues, porque en la alimentación y la salud van de la mano y definitivamente si una persona tiene cáncer o una enfermedad degenerativa, con las medicinas es una parte, también tiene que ser fuerte, sano, recuperarse después de una operación.
Sí. Eso lo sabemos. Yo que, gracias a Dios, pues he tenido los recursos. Yo que me he quebrado 1000 veces y me he operado 1000 veces, yo he notado cómo cuando yo como bien, se me baja la inflamación más rápido, sanan los huesos más rápido. O sea, es una cosa que la gente no entiende, pero de verdad que Así es. el comer, o sea, el cuidarse, cambia mucho cómo uno se recupera y cómo se mantiene. Doctor, yo le hago una pregunta muy puntual del tema de la caja de seguro social y del costo. ¿Qué tan cierto es que enfermedades como la obesidad o el fumar o la mayoría de las sí, enfermedades que más gastamos plata en realidad son muy Prevenibles. claro. Sí, mira, siempre cuando la gente piensa en salud, piensa que salud es ausencia de enfermedad. Salud está relacionada con muchos otros aspectos y yo creo que es importante tener claro que los determinantes de salud son los que pueden hacer. Cuando hablamos de determinantes de salud estamos hablando del ambiente, de la economía, de la educación y pasa así, ¿no? O sea, no tenemos a veces una cultura en Panamá sobre los cuidados de nuestra salud. Entonces, comemos muchas grasas, comemos muchos carbohidratos y todo eso va haciendo que la gente se convierta de alguna manera diabética y eso contribuye a que muchos órganos se vayan afectando. Se va afectando la vista, se va afectando el riñón y a veces vienen otras enfermedades que se asuman como la hipertensión y de repente ¡pum!, la persona tiene un problema de una cardiopatía y fallece. Entonces, la mayoría de las enfermedades que nosotros tenemos son prevenibles. Y lo que ha pasado con el tiempo es que el enfoque que han hecho los distintos gobiernos es construir edificios. Pudiera ser que eso de alguna manera contribuya a que algunas empresas ganen y que haya un negociado, ¿no? Pero lo cierto es que cuando uno trabaja con la prevención y con la promoción, está resolviendo el 80% de los problemas que hay, pero también estás contribuyendo a una mejor calidad de vida. Entonces, ese va a ser el enfoque en el gobierno con Martín Torrijos para de esa forma poder contribuir. Claro, habrá otras enfermedades que ya se han ido desarrollando y que tenemos que darle respuesta. Y él ha prometido, y nosotros estamos en nuestro plan de gobierno, tener una red de servicios de atención de oncología que pudiera ser como servicios como de quimioterapia en Colón, en La Chorrera, en Chiriquí, para que no tengan que venir los pacientes al oncológico. Y bueno, también va a ser realidad la construcción del hospital, el nuevo hospital oncológico en Panamá. Sí, que yo creo que eso es una promesa de campaña que todos, bueno, muchos soñamos con eso. O sea, eso es una locura. Doctora, y una pregunta, aparte, me gusta mucho que usted sepa tanto de este tema. El tema de fumar y el estrés. Ajá. ¿Fumar es así de malo como lo pintan y el estrés en verdad mata? Bueno, vamos a comenzar primero por uno, ¿no? O sea, el tabaco te produce cáncer no solamente en pulmón, o sea, en toda la vía aérea, en la laringe, te produce una afectación no solamente de cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva. Y bueno, la ansiedad es como podría decirte, como la pandemia del momento, ¿no? Después de COVID se ha visto que la mayoría de las personas, por muchas cosas, ¿no? Por el distanciamiento social, por todo el estrés que vivimos, las situaciones económicas que se dieron, las personas están viviendo mayores niveles de ansiedad, algunos depresión, o algunos lo tenían las enfermedades y ahora se manifiestan con mayor intensidad. Definitivamente este tipo de enfermedades no, por lo general no te llevan a la muerte, pero si uno tiene una depresión crónica y una depresión grave, bueno, los hombres tienen mayor posibilidades de suicidio. Y eso es una realidad que está ocurriendo en el país, o sea, y por eso Martín y yo queremos hacer un programa de bienestar para los jóvenes
donde ellos puedan hacer deporte, terapia ocupacional, compartir con el equipo de salud. Los jóvenes que estén en riesgo puedan utilizar ese tipo de servicios, porque cada 6 semanas hay un joven que fallece por suicidarse, ¿no? Claro. Entonces es una situación grave que se está dando en el Cada país. 6 semanas. Cada 6 semanas. Y entonces tenemos que trabajar con eso y tenemos que tomar conciencia. Y creo que los padres también tienen que estar como los datos de alerta, de ver su niño, algún dato fuera de que no duerme, que no está comiendo, que le va mal en la escuela. O sea, datos de alerta para buscar ayuda y poder evitar que este tipo de situaciones se presenten. Doctora, y en el tema del embarazo, por ejemplo en Panamá, que hay muchos lugares, como tú lo decías, con desnutrición, niños que es con desnutrición, pero el tema de pobreza extrema que hay, ¿cuánto afecta a la criatura, no cuando nace, sino en su vida, el haber tenido unos 9 meses de gestión en que la mamá... pues te voy a comentar, tú hubieras sido un muy buen doctor, porque tienes una capacidad de análisis increíble, mira. La verdad, cuando uno hace los estudios que hay, una de las causas que se llama estrés tóxico en el embarazo, que más afecta al niño, es la desnutrición. Entonces, las neuronas van creciendo, todas las neuronas que están las células que están en el cerebro, ellas tienen un nivel de velocidad de desarrollarse y tienen una velocidad de interconectarse, y eso le da una plasticidad para poder el niño aprender. Pero cuando el niño no recibe afecto y cuando el niño no tiene una buena alimentación y la madre está desnutrida, claro, eso definitivamente le afecta su desarrollo neurológico. Y entonces a veces cuando tenemos ese tipo de casos, los pediatras, desde que llega el niño a la cita del mes, o cuando te vas dando cuenta que le llevamos el control, te das cuenta que no controla su cabecita, que no fija la mirada. O sea, te vas dando cuenta que va teniendo un retardo en el desarrollo o un retardo psicomotriz, y eso es dado por todas esas sustancias que generó el estrés que la mamá tuvo en el embarazo. Si yo tengo un grupo de mamás, ponte en un sector de Panamá que sufre de pobreza, y yo tengo una generación de niños que no se alimentaron bien, que la mamá de repente fumó, tomó o cogió algún tipo de droga, y 10 años después, esos jóvenes de repente tienen comprensión de lectura mala, no aprenden más rápido, o sus funciones neuromotoras no son tan buenas. Yo puedo atribuir mucho de eso a que simplemente nacieron en un momento en que esos 9 meses de gestión, pues... Mira, yo puedo decirte que hay muchos estudios que relatan todos los factores de riesgo, y tú los has hecho muy bien, ¿no? O sea, el hecho que el uso de droga, el uso de alcohol, una mala alimentación, el rechazar el bebé, la mala relación entre la madre y el papá, todo esto libera sustancias químicas que afectan el desarrollo. Está entre ellos el cortisol, y todo eso afecta el desarrollo neurológico del niño. Entonces, a la larga, si ese niño no recibe estimulación temprana, ese niño va a tener retraso psicomotriz. Entonces, para Martín y para mí es fundamental que se mantengan algunos programas, como el programa que inició este gobierno, porque nosotros somos del pensamiento de lo que en una gestión se hizo que es bueno, no hay que eliminarla. Las cosas buenas hay que mantenerse. Y la ley esta que se aprobó, la ley 171 sobre la ley de la primera infancia, que llevó la primera infancia hasta los 8 años, y la ley 285 que tiene que ver con todo el tema de las garantías de protección a la niñez y a la juventud, tienen que cumplirse, porque eso es un compromiso que tiene el gobierno, el Estado con los niños y con los jóvenes, porque son los que van a dar el futuro para el país y las nuevas generaciones. Entonces, en la medida que resolvamos con prácticas de estimulación temprana, de llevar el niño a clínicas de alto riesgo, como lo vamos a hacer en el gobierno y que lo vamos a fortalecer con otros programas, esto va a traer consigo es que los niños tengan un mejor desarrollo, un mejor aprendizaje,
Y eso muy seguramente cuando se hagan las pruebas, también estas pruebas a veces que le hacen a los niños, salgamos mejor evaluados. Claro. Y le preguntaba a todos, lo que pasa es que yo ahora tengo una obsesión últimamente por el tema de la educación en Panamá, porque yo le comentaba a varios invitados que en otros países los niños en Asia, Estados Unidos, Europa, de 9 a 10 años, son unos aviones comparados con los de la región latinoamericana, y que eso tiene mucho que ver más allá de la educación. Pero antes de la educación, claramente tenemos que tener por lo menos niños lo más sano posible para que podamos ser un país competitivo en todas las ramas, porque Exacto. eso afecta a todo. Y bueno, a mí me da mucha paz de que una persona como usted, además de que tenga la voluntad y sabe lo que está haciendo, tiene el conocimiento, porque he conocido mucha gente en diferentes gobiernos y he conocido mucha gente que espera estar en el gobierno, que es como yo digo a los atletas, ganas de ganar tiene cualquiera, ganas de prepararse muy pocos, hacer los sacrificios para merecer la victoria lo hacen muy pocos. Entonces, pues me da mucha paz que usted esté más que súper preparada y que esté anuente a todo. Doctora, muchas gracias por haber venido. Le dejo la cámara y déle un mensaje ahí a sus votantes. Bueno, yo tengo que decirle a los votantes que la persona con la experiencia y sobre todo con el compromiso de un país a un nivel superior, en donde haya equidad, donde haya igualdad, se llama Martín Torrijos. Lo hizo con anterioridad y ahora en que estamos en una situación crítica no podemos estar improvisando. Martín Torrijos es el candidato y el próximo presidente de Panamá. Muchas gracias, doctora. Gracias. Su casa.